Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 16. Hemos dado lectura del verso 1 al verso número 12. En estos primeros 12 versículos, recuerde que el Señor nos hace saber con respecto a la elección de un rey que habría de levantarse como un sucesor de Saúl, por cuanto Dios le había rechazado. Las desobediencias constantes hicieron que el rey Saúl encontrara en Dios ya no un respaldo, sino más bien un rechazo. Por cuanto fue rebelde constantemente a los mandamientos de Dios, Dios determinó ya no considerarlo más como el rey de la nación. Mientras tanto, el profeta de Dios, hablando de Samuel, oraba y lloraba por este hombre Saúl. Mas sin embargo, Dios, teniendo misericordia de su nación, del pueblo, hace que ahora de la casa de Isaí, él se proveyera alguien que reemplazara al rey Saúl. Esto es a David. La Escritura nos narra desde el verso número 6 en adelante que a Samuel se le traen los hijos de Isaí. Tenía a su haber 10 hijos, 8 varones y 2 mujeres. Cada uno de sus hijos varones y los primeros 7 pasaron del mayor al menor, y todos estos 7 fueron rechazados. De por sí el profeta angustiado le dice a Isaí, al padre de familia: ¿estos son todos tus hijos? E Isaí le responde: no, falta uno, pero no está aquí. Mientras tanto, Isaí le dice al profeta que ese hijo no se encontraba en ese momento. Mas Samuel, como para dar apuro a la situación, sabiendo la comisión que estaba sobre él, le dice al padre: anda y trae a tu hijo, porque no comeremos si él no se encuentra en este lugar. Si me acompaña por favor nuevamente al texto bíblico del primer libro de Samuel, en el capítulo número 16, en el versículo número 11, en la parte final, se nos dice: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: ¿a quién? Al profeta: levántate y úngele, porque este es. Los comentaristas bíblicos, como se argumentó también la semana anterior, mencionan que David oscilaba entre los 10 y 15 años de edad. Sea cual fuere la edad dentro de este rango, Samuel era tan solamente un niño. Un niño, mi querido hermano, que no fue desestimado delante de los ojos de Dios, sino que Dios mismo, en su misericordia por el pueblo, se valió prácticamente de un infante para proveerse de rey para su nación. Me recuerdo que en función de esta elección, mucho se hizo hincapié en los padres dentro de nuestro tiempo actual, de que no podemos desestimar la labor que Dios pueda hacer con nuestros propios hijos. Se argumentaba también el viernes anterior cómo muchas veces nuestros padres, siendo a la verdad irresponsables, no se preocupan del crecimiento espiritual de su descendencia, sino que al capricho del muchacho, no le instan a que éste logre tener en Dios una verdadera relación. Ahora bien, para entrar en la enseñanza de este viernes, cuando vamos al verso número 13, acompáñeme por favor a la Escritura. Si la palabra del Señor nos dice, verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, y aquí quiero hacer hincapié, en adelante el Espíritu de Jehová
vino ¿sobre quién? Vino sobre David, mi querido hermano. Recuerde nuevamente este parámetro bíblico. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. A todos los que Dios llamó, también capacitó. A todos los que Dios usó, también Dios proveyó de sus recursos para que aquel que emprendiera su obra no se viera, mi amado hermano, solo en esta gran responsabilidad. ¿Cómo así, luego del ungimiento, el Espíritu de Dios se manifiesta o se hace real en la vida de David? Mi amado hermano, siempre el Señor ha provisto de su Espíritu cuando ha llamado a sus hijos. De hecho, la labor del Espíritu de Dios en nuestras vidas aún todavía sí permanece en acción. Todo lo que Dios llama para su servicio, Dios le comisiona también a esa vida de su Santo Espíritu. Y hay quienes, muchos, mi amado hermano, sin saberlo, lo tienen, pero no le dan la libertad de que éste se manifieste. Quisiera, por favor, ver ciertos ejemplos bíblicos para corroborar lo dicho. Acompáñeme al libro de los Jueces, antes del profeta Samuel. Libro de los Jueces. Veamos ciertos capítulos donde el Señor manifestó en hombres comunes y corrientes la manifestación de su Santo Espíritu. En el capítulo número 3. Jueces, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Libro de los Jueces, capítulo número 3, verso número 9 y 10. Mira lo que nos dice el Señor. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, ¿a quién levantó el Señor? A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor ¿de quién? De Caleb. Recordando que Caleb era uno de aquellos, de los cuales Dios también usó como espía para poder introducirse en la tierra de Canaán, juntamente con Josué, el sucesor de Moisés. Verso número 10. ¿Qué hizo Dios con Otoniel? Lo llamó a liderar, pero ¿qué hizo Dios? Verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió, dice ahí, a batalla, y Jehová entregó en su mano ¿a quién? A Cusán Risataín, rey de Siria. Prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Mi amado hermano, aquí vemos a un hombre, por decirlo así, sin mayor renombre en cuanto a personaje, diríamos así, que se pudiera exaltar dentro de los grandes profetas de la Biblia. Un hombre llamado Otoniel, sencillo de entre su pueblo, pero Dios lo usó y puso en él de su Santo Espíritu. Pero no solamente él. Cuando vamos al mismo libro de Jueces más adelante, en el capítulo número 6, mire lo que nos dice el Señor, del mismo libro de los Jueces. Jueces, capítulo número 6. ¿Lo tiene? En el versículo número 34. Lea por favor conmigo desde el verso 32 al 34. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó, ¿quién? Gedeón, o lo que es lo mismo, Jerobaal, derribó, dice ahí, ¿qué cosa? Dice ahí, su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una
Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Verso 34, aquí quiero llegar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahí quiero simplemente detenerme, ¿sí? Porque quiero resaltar, mi amado hermano, cómo el Espíritu de Dios, si cuando ha llamado a alguien para su servicio, Dios se ha encargado de depositar en él su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para no dejarlo solo y darle todos los recursos que su pueblo necesita a fin de que cumplamos la tarea a nosotros encomendada. Ahora, muchos dirán en la actualidad, hermano, pero eso era a ellos. ¿Qué hay de nosotros en tiempos modernos? ¿Qué hay, diríamos así, de las personas que actualmente se desenvuelven en esta vida? ¿Podría acaso Dios seguir derramando de su Espíritu en nuestras vidas también? Bueno, acompáñeme por favor, a la Escritura y dejemos que ella misma sea la que conteste nuestra interrogante. Acompáñeme por favor, dentro de la Escritura en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, el cuarto evangelio de la Escritura. Capítulo número 14. Evangelio según San Juan, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Verso número 15 al versículo número 18. Veamos si el Espíritu de Dios todavía se sigue derramando en tiempos modernos. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire cómo lo describe en mayúscula. Otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿de quién se refiere? Dice ahí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, o diríamos así, quienes no se aperciben del Espíritu, no pueden recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice la Biblia? En vosotros. Ahora, ¿hay alguien que pudiera decir con respecto a este texto? Sí, hermano, la Biblia dice eso, pero era para los apóstoles de Jesús, era para los discípulos del Señor. Bueno, sí, pero también era para toda la iglesia y aún para los incrédulos, para que pudieran más adelante también creer. ¿Cómo así se podría dar esta aseveración? Bueno, acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles, más adelante, del Evangelio de Juan. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2. Verso número 38. Si doy la premisa de qué es lo que estaba aconteciendo antes de la lectura bíblica, para tomar hilación en la enseñanza. La iglesia se encontraba en un lugar denominado el aposento alto. Jesús había sido, mi amado hermano, ya traspuesto al cielo. La resurrección evidentemente ya se había llevado a cabo y ahora Jesús era alzado delante de los ojos de los discípulos, en medio de las nubes al cielo.
Mientras tanto, cuando ellos estaban prácticamente boquiabiertos mirando este precioso evento, dos varones de vestiduras blancas estaban justamente cerca de ellos y les llaman la atención diciéndole a los discípulos y a los seguidores de Jesús: varones galileos, aquel que ustedes han visto que ha subido, asimismo vendrá, sí, de en medio de las nubes nuevamente. Mientras tanto, vayan, sí, y esperen la promesa que les ha sido dada. ¿Qué promesa? Justamente la que leímos en Juan 14, verso 15 en adelante. Cuando ellos escuchan estas palabras, todos se reúnen en un número de 120 personas. Y ahí, en medio de la oración y de la búsqueda, el Espíritu de Dios se derrama de una manera sobrenatural. Y no solamente que cae sobre las vidas de esos 120, sino que también manifiesta sus dones a través de un don denominado o conocido como el don de lenguas. Para aquello, mi amado hermano, este derramamiento se lo había llevado a cabo en un día festivo, sí, espiritual dentro de la nación judía. Para ello, muchos extranjeros, como suele ser la costumbre cuando hay festividades religiosas, se encontraban en ese lugar. Cuando el Espíritu de Dios se derrama abundantemente sobre estos 120, cada uno de los 120 comienza a hablar en nuevas lenguas, en nuevos idiomas. Y los extranjeros que se encontraban en ese lugar, asombrados de que aquellos hombres de la región hablaran en el idioma de ellos, se amontonaron en las afueras del aposento y preguntándose uno a otro dijeron: ¿qué cosa será esto? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Porque les oigo hablar en otras lenguas que ellos a la verdad ni siquiera la saben o la conocen. Cuando esto está sucediendo, alguien toma la batuta de los 120. ¿Quién? El apóstol Pedro. Él sale y confronta a más de 5,000 que se encontraban en las afueras, no sabiendo que dentro de ese lugar era el Espíritu Santo quien había manifestado su misericordia, cumpliendo la promesa de Jesús. Mi amado hermano, hago referencia simplemente a este suceso antes de leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo número 2, verso 38. Entre muchas de las palabras que Pedro les dijo al pueblo, les dijo lo que hoy usted y yo vamos a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice la Biblia ahí a continuación? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por si fuera poco, el apóstol Pedro, mire, guiado por el Espíritu Santo, dice en el verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esas palabras, mi amado hermano, queda abierta, diríamos así, la gracia para que todo ser humano pueda recibir el don del Espíritu Santo, pero con una condición. ¿Cuál era esa? ¿Cómo inició el verso número 38? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre ¿de quién? De Jesucristo, para perdón de pecados. Si no había lo primero, de seguro no vendría lo segundo. Amén. De esa misma forma, mi amado hermano, como el Espíritu de Dios se movía y recaía con poder sobre muchos hombres en el Antiguo Testamento y lo hacía en el Nuevo Testamento, también lo hace en tiempos actuales. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, así lo asevera y Dios no miente. La Biblia dice que para nosotros es la promesa y para todos los que crean. Dicho esto,
esto, mi amado hermano, retomemos el texto inicial de estudio. Porque recuerde que en Primera de Samuel, capítulo 16, hemos visto no solamente que sobre David se derramó el Espíritu Santo. La idea, mi amado hermano, central de este estudio es que también debamos de reconocer que cuando el Espíritu de Dios viene sobre un individuo, viene, mi amado hermano, con el propósito, sí, de hacer una obra en nosotros. En el caso de David, era de darle todas las capacidades y actitudes para que pueda ser un buen rey. Recuerde que David habría de levantarse como el sucesor ¿de quién? Del rey Saúl. En la iglesia actual, mi amado hermano, el Espíritu de Dios sí actúa de una misma manera, pero para poder obrar conforme a la labor que Dios nos ha encomendado. En el caso de David era necesario que el Espíritu de Dios venga sobre su vida, porque él tenía que cumplir una función que a su propio entender no era capaz de cumplirla. Pero con el Espíritu de Dios él lo podría hacer. Yo quisiera, por favor, que me acompañara en breve al libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero que usted lea juntamente conmigo, sí, el por qué debe de venir el Espíritu Santo a su vida. Así como en David era necesario que el Espíritu de Dios venga sobre él para que sea rey, en la iglesia moderna, en la iglesia actual, es necesario que el Espíritu de Dios venga también sobre los creyentes para que cumplan esta comisión. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, hablándole de esos discípulos de Jesús, sino que esperasen, ¿qué cosa? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, dice el verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados. ¿Con quién? No es con qué, sino con quién, porque el Espíritu Santo no es un objeto y no es una fuerza, es una persona. Amén. Sino que seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Más adelante, versículo número 8 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Pero recibiréis, y esa es la labor del Espíritu para la iglesia actual, recibiréis poder. ¿Cuándo, mi amado hermano? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es ese poder? La Biblia ahí lo dice. Y me seréis, ¿qué cosa dice la Escritura? Testigos. Mi amado hermano, ¿de qué seremos testigos? De todo lo que Dios ha hecho, sí, y hará en nuestras vidas. De todo lo que Dios, mi querido hermano, por medio de su palabra nos ha enseñado, y a su vez lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos compartirlo. Yo sé que a su manera de ver no se siente calificado ni apto como para poder hacerlo, y es verdad. Humanamente hablando, pararse delante de la gente, hablar de un Dios que la gente no quiere reconocerlo. Porque digo esto porque hay muchos que creen en Dios, pero su manera de vivir, diríamos que lo niegan con sus hechos. Y pararse de la gente a anunciarle de un poderoso mensaje sin estar revestido del Espíritu Santo, el mensaje se hace hueco
y vacío. Pero cuando va con el poder de Dios, el mensaje llega de manera eficaz y parte, mi amado hermano, el corazón más duro de los hombres. El Espíritu de Dios, lo hemos visto por la Escritura, viene a la iglesia con un solo propósito: para poder serles testigos a nuestro Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo del poder que Él tiene en tiempos actuales. Mi amado hermano, dicho esto, bien podríamos decir cuando vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, que David necesitaba el Espíritu de Jehová. Porque de otra forma, un niño no podría gobernar a una tremenda nación. Versículo número 13 del capítulo 16 de Samuel. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, ¿qué sucedió? Vino, dice ahí, ¿sobre quién? Vino sobre David. Ahora, el Espíritu de Dios, luego que hemos visto los antecedentes tanto desde el Antiguo Testamento en Jueces, y aún lo hemos corroborado en el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos, ¿podría acaso, si alguna duda le queda, venir sobre mí o sobre usted? Acompáñeme a la carta de los Efesios, capítulo número 1. Quiero compartir dos textos bíblicos con usted. Efesios. Hay quienes dicen de una manera equívoca y errada, por una mala interpretación bíblica, diciendo eso del Espíritu Santo era en otros tiempos. Veamos qué nos dice la Biblia. Efesios capítulo número 1. Carta a los Efesios, capítulo número 1. Verso 13 y 14. Apúntelo, por favor. No se olvide de él. ¿Lo tiene? En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En él. Usted se recordará lo que decía Juan 14, verso 15 en adelante. ¿Qué decía? Si me amáis y guardad mis mandamientos. ¿Qué hacía Jesús? Yo rogaré ¿a quién? Al Padre, para que sea el Padre quien dé ¿qué cosa? Al Consolador. Ahora, está de más decirle que en esas palabras también ¿qué sale a relucir? La Trinidad. Jesús, ¿verdad? Quien dice a sus discípulos, amen, sí, y aún más obedezcan, y yo rogaré ¿a quién? A mi Padre. ¿Cuántas personas van ahí? 2. Y mi Padre les dará ¿a quién? ¿No a qué? ¿A quién? Al Espíritu, sí, al Consolador, el Espíritu de verdad. Mi amado hermano, ahí se ve de manera tajante la acción de la Trinidad. Verso número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasa, mi amado hermano, cuando uno cree en Jesús? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué cosa? Esto no se trata de que si yo, ¿verdad? No quiero creerlo. Mi amado hermano, el Señor me lo ha prometido. Y si alguien, mi amado hermano, cumple las promesas y no miente, ese es Dios. Yo le puedo fallar en una promesa. Yo le puedo decir, hermano, espéreme y no llegar. O voy a ir a tal hora y no llego a tal hora. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando mi Padre Celestial, cuando mi Salvador me dice, aquí estoy, Él está aquí en medio de nosotros. Donde estén 2 o
o más congregados en su nombre. Amén. Porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre, amado hermano, sí, para arrepentirse. Nosotros somos mentirosos. La Biblia por eso nos indica de que Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. Pero Dios no miente. Y dice la palabra del Señor que ese Espíritu Santo que es de la promesa, lea conmigo el verso 14, es, dice ahí, las arras, ¿sí?, de nuestra herencia, diríamos usted, como la agarradera de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿quién? Por eso nos dio el Espíritu Santo, para agarrarnos de ella y ella agarrarse de nosotros y no aflojarnos hasta el día que estemos con Cristo ahí arriba. Ahora, si alguna duda más le queda, Efesios capítulo número 4, más adelante. ¿Ya lo encontró? Mire, tan seguro estaba Pablo de que la iglesia tenía el Espíritu Santo que le dice lo siguiente. Mira lo que dice el verso 30. Y no contristéis, o no lo hagas poner triste. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué dice? Fuisteis sellados. ¿Para qué fuisteis sellados? Para el día de la redención. Usted sabe que en los campos, sobre todo aquellos que tienen hacienda y administran ganado, ¿sí?, ellos cuando suelen, mi amado hermano, apacentar dicho ganado, entre otros ganados de otros, diríamos así, personas que son dueños de muchas más, ¿sí?, haciendas, y pudieran llegarse de alguna manera a mezclar. Cada ganadero, cada dueño podría reconocer a su res, ¿sí?, por medio de ¿qué? De un sello. Por lo general ese sello suele tener las iniciales del nombre del dueño o el nombre de la finca a la cual pertenece. Mi amado hermano, el Señor ha puesto en nosotros un sello, sí, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, para reconocer a los que son suyos el día que venga, mi amado hermano, a manifestarse delante de los hombres, sí, en esta tierra. Y ese sello, dice la Biblia, versículo, si me acompaña nuevamente, verso número 30, ese sello fue puesto para el día de la redención. Pero la recomendación inicial de ese texto es: no pongan triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo, y eso lo estamos estudiando en Corintios. Yo creo que con esto estamos más que seguros de que Dios sigue manifestando, sigue otorgando su Espíritu a los que creen en Cristo Jesús. Ahora, verso número 13 termina diciendo del capítulo 16 de Samuel. ¿Qué hizo luego de que Samuel ungió a David? Y luego de que Dios depositó en David el Espíritu Santo, mi amado hermano, dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, que era el lugar donde él vivía. Pero, mire que quiero llegar al verso 14 también. Así como en David la manifestación y el poder de Dios se hacía tan real en la vida de este siervo, mi amado hermano, algo contrario se estaba manifestando en la vida de un rey rechazado, en la vida de Saúl. Mientras el Espíritu de Dios lo tenía a David lleno de gozo, ahora Saúl, por la desobediencia, había perdido el sello de ese Santo Espíritu. Veamos, mi amado hermano, qué dice el verso 14. Acompáñeme en la lectura. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Léalo, por favor. Se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó mientras el Espíritu de Dios lo dejó? Y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién?
¿O con la autorización de quién? De Jehová. Mi amado hermano, ¿qué es lo que estamos tratando de ver en esta noche? Que así como en el verso 13, Dios puede ser tan generoso, tan amoroso y tan dadivoso, que le da al hombre lo más precioso. Sí, mi amado hermano, a su Hijo, a Cristo. Y también, mi amado hermano, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios también es tan celoso de sí mismo, que cuando no le damos a diríamos así, a estos seres invitados en nuestro ser, no le damos, mi amado hermano, la estabilidad por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra sujeción, ellos también, mi amado hermano, sí se pueden ir de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Es que acaso lo que Dios me ha dado me lo puede llegar a quitar? Pues déjeme decirlo que sí. Hay quienes abusan de la gracia de Dios y piensan, como yo suelo decir, que Dios está obligado a cumplir sus promesas en mí, que Dios está forzado a siempre amarme, aun cuando yo haga con mi vida lo que a mí me da la gana, que Dios está de alguna manera obligado por su palabra a bendecirme, a darme salud, a prosperarme, sí, y que yo por mi parte viva como si, diríamos así, como un don nadie, sin Dios, sin Señor, sin amo. Mi amado hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne, ¿qué cosa se puede cosechar? Destrucción, corrupción. Mi amado, ¿por qué Dios quitó de su Santo Espíritu en este hombre? ¿Es que acaso Saúl también tenía el Espíritu de Jehová sobre él? Sí. ¿Cómo así lo perdió? Veamos primeramente este antecedente. Acompáñeme por favor al mismo libro de Samuel, en el capítulo número 10. Primer libro de Samuel, capítulo número 10. El mismo Samuel le habla a Saúl y le dice, verso número 6. Entonces le dice Samuel a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y aún más, ¿qué haría luego de que el Espíritu venga sobre él? ¿Qué dice? Y profetizarás con ellos y será mudado, será transformado, cambiado. ¿Qué cosa? En otro. ¿Por qué? Porque Saúl, antes también de ser proclamado rey, no estaba con la actitud o no estaba calificado para ser rey. De igual manera, él necesitaba ¿qué cosa para poder ser rey? El Espíritu Santo. ¿Y él recibió acaso esto? Sí. Más adelante, mire lo que dice en el versículo número 10 del mismo capítulo 10 de Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, es decir, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ahora, pregunto, ¿Saúl tenía el Espíritu de Jehová? Sí. ¿David tenía el Espíritu de Jehová? Sí. Me paso un poquito más atrás. ¿Otoniel tenía el Espíritu de Jehová? Sí. Mi amado hermano, ¿la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios? Sí. Pero el Espíritu Santo podría irse de nuestra vida. Cuando vamos a primera de Samuel capítulo 16, verso número 14, la Biblia nos dice: el Espíritu de Jehová se apartó. ¿De quién? Ahora, ¿qué puede llegar, mi amado hermano, sí, el hombre a cometer para que el Espíritu de Dios se vaya de nuestra vida? ¿Qué podríamos, mi amado hermano, hacer
como para poder ofender tanto al Espíritu que Dios nos ha dado, que el Espíritu, cansado de pronto de tanto que hacemos nosotros que no le agrada a Él, pueda llegar a decir: bueno, hasta aquí estoy contigo porque tú no me honras como tu Dios, e irse. Mire que a veces, y tomo simplemente la referencia, una mujer cansado de tanta promesa del marido, que va a cambiar, que vas a ver que este año va a ser diferente, que ya vas a ver que el próximo mes, si nunca más te voy a pegar, entre otras cosas. La mujer dice: hasta aquí te aguanto sin vergüenza. Agarra sus cosas y, como se suele ver en telenovela, me voy con mi madre, y se va y lo deja. Es decir, que como seres humanos tenemos una medida, ¿verdad? Un colmo. Tenemos un llene, como se suele decir. Y cuando llegamos al tope, las decisiones suelen ser a veces radicales e irreversibles también las consecuencias. Mi amado hermano, no pretendamos que Dios llegue a tomar decisiones tan abruptas y de pronto tan, diríamos así, grotescas, que cuando Él tome una decisión y a nosotros comencemos a ver en nosotros los estragos de esa decisión, luego vayamos a Dios a reclamarle que por qué ha hecho eso. Como cuando a veces Dios, en su juicio o en su manera de tratar con la dureza de nuestro corazón, si le quita o le pudiera llegar a quitar la vida a un hijo, donde una madre desconsolada o un padre, mi amado hermano, que no logra entender, va y le reclama a Dios, le dice: ¿por qué te lo has llevado? ¿Verdad? ¿Por qué? Si me has quitado lo que yo más quiero. Y le reclama. Mi amado hermano, ¿quién es el autor de la vida? ¿Tú o Dios? ¿Quién, mi amado hermano, tiene el control de toda la raza humana? Es Dios. El hecho de que Dios, o diríamos de que nosotros no escuchemos a Dios también reclamarnos cuando lo estamos ofendiendo, y Él nos pudiera llegar a decir: ¿y por qué estás ofendiendo ese cuerpo que no te pertenece? Porque es templo de mi Santo Espíritu. El hecho de que tú no oigas esa voz no significa de que Dios no se sienta ofendido por lo que tú haces con tu cuerpo. Amén. El hecho de que Él no te diga nada no significa que está conforme con la forma de vivir que tú tienes. Pasa como en el hogar. Puede ser que una mujer o un marido estén callados y el hombre o la mujer viviendo una vida desbaratada en la casa. El hecho es que puede llegar ese hombre o esa mujer a casa un día que él menos lo espere, y cuando él abra o golpee la puerta, nadie le salga a recibir. Si él tiene llave, entra, ve los cajones y los cajones están vacíos, y luego entiende de que lo han dejado abandonado. ¿Verdad? Y ahí puede decir: ay, es que creo que he hecho las cosas mal. Mi amado hermano, Dios puede tomar las mismas decisiones. ¿Para qué tener algo que lo estás constantemente pisoteando? Su Santo Espíritu. ¿Para qué tener algo, mi amado hermano, que cuando lo tienes no lo valoras, ni mucho menos te dejas dirigir? Porque cuando el Espíritu viene a tu vida, no es como un adorno encima de un escaparate. Ten cuidado. El Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, es para que Él tome el control de tu vida. Cual caballo tiene riendas en el hocico. Amén. No vayas a pensar que el Espíritu de Dios es un adorno que lo metes en la billetera y dices: mira, tengo el Espíritu Santo, lo guardas y te lo vuelves a meter en la billetera. El Espíritu de Dios, mi amado hermano, no es un qué, es un quién. Un ser que viene o que es proporcionado por Dios a la iglesia para que Él tome el control de la iglesia, es decir, de tu vida y de la mía. Ahora, cuando vamos a la Escritura, yo quisiera, por favor, que corrobores conmigo algo.
Cuando vamos a la primera carta de los Reyes, veamos otro ejemplo. Primer libro de Reyes, en el capítulo número 22, más adelante de Samuel, luego de la segunda carta. ¿Lo tienes? En una ocasión, en el contexto bíblico, dos profetas se pusieron, mi amado hermano, uno frente al otro, y cada quien profetizaba o anunciaba la palabra de Dios, diciendo que ellos hablaban por inspiración de Dios, pero uno de ellos no era de Dios, el otro sí. Y cuando el que era de Dios proclamó por profecía la bendición, pero también el juicio que habría de venir, el otro profeta le dijo lo que hoy vamos a leer. Verso número 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Keneana, y golpeó al otro profeta. ¿A quién? Micaías, en la mejilla. ¿Y qué le dijo cuando le golpeó? Verso 24 del capítulo 22 de Reyes. ¿Por dónde se fue de mí? Oiga el asunto. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mire, claro que cuando él lo dijo, no lo dijo como que sabía que el Espíritu de Dios no estaba en él. Pero a la verdad, su pregunta no era una pregunta, era una afirmación. Y él no lo sabía. El Espíritu de Dios sobre la vida de Sedequías se había ido. Y cuando Micaías, mi amado hermano, profetiza, mi querido hermano, Dios respaldó su profecía. Y después de la profecía, el profeta Sedequías murió por lo que se le había sentenciado. Si quiere leer la historia, léalo en casa. El Espíritu de Dios puede irse. Bueno, veamos qué dice ese mismo hombre que fue ungido para que sea rey y que fue provisto también del Espíritu. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 51. Libro de los Salmos, capítulo 51. ¿Lo tienen? Acompáñeme por favor. Versículo 10 al 12. Cuando el salmista o el rey David ya ejerció su reinado, cometió algo totalmente opuesto a la voluntad de Dios. De hecho, muchos, por medio de la lectura bíblica, sabrán de que David, luego de que fue rey, estando en tiempo de guerra, se quedó en su palacio y en su descanso. Al salir a la terraza, pudo ver a la distancia a una mujer casada bañándose desnuda. Este hombre quedó fascinado por la belleza de esta mujer y sin más reparo mandó a llamarla y se acostó con ella. E inclusive, fruto de esa relación, un hijo fue concebido. David, por querer tapar su pecado, mandó a llamar a su marido, lo hizo meterse en lo más recio de las batallas y aún por instrucción de él se le fue dicho al ejército y a los generales que cuando vean a Urías en medio del apogeo de la batalla, retrocedan y lo dejen solo. Y amado hermano, la consecuencia de pelear solo en una batalla muchas veces sí tiene su fruto.
la muerte. Y le llegó la muerte a Urías. Y la mujer que él había tomado quedó viuda. Y él ahora sí, diríamos sin impedimento, se quedó con mujer e hijo, fruto de un pecado, sí, de este hombre llamado David. Cuando todo esto pasó, Dios se había quedado callado. Como cuando a veces pasa con nosotros. Estás disfrutando del pecado, estás metido en los vicios, estás, mi amado hermano, sin más ni más, sin ningún reproche, vas viendo de que pecas y Dios no te sanciona, estás dándole rienda suelta de pronto a una concupiscencia y Dios no te dice nada, y tú piensas y dices, ah, parece que estoy bien, peco, vengo a la iglesia, Dios me bendice, el negocio sigue, los clientes no se van, sino al contrario siguen llegando. Esto parece que es el estilo de vida que yo debo de adoptar. Y Dios en silencio. Y Dios había callado. Hasta que un día, luego de la muerte de Urías, y a pocos días de nacer ese hijo, Dios le manda un profeta. Y lo confronta. Y le da una sanción. De eso léalo en la Biblia también. Pero yo quiero llegar a lo que él logra luego de que es confrontado con su pecado, a lo que él logra reaccionar y ver ahora su vida afectada por el pecado y cómo queda el Espíritu de Dios en medio de todo esto en su vida. Veamos. Capítulo 51 de Salmo, verso 10. Sí, al versículo 12. Mira lo que dice este varón. Crea en mí, oh Dios. ¿Cómo se veía él con su corazón? Crea un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Cómo lo tenía? Y renueva un espíritu. Ese es el espíritu del hombre. Mire que esté con E minúscula, ¿verdad? O un alma también podría entenderse. Crea en mí un espíritu recto. ¿Por qué creía? Sí, él quería que se cree un espíritu recto. Porque ¿cómo lo tenía en ese momento? Chueco, torcido. Crea un espíritu recto dentro de mí. Y aquí quiero llegar. No me eches. Y eso es lo que produce el pecado. No me eches de delante de ti. Y no quites. ¿Qué cosa, mi amado hermano? No quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que Dios, lo que me pudo haber dado por promesa, por desobediencia, Dios me lo puede quitar. Yo no sé si a usted, yo he aplicado este tipo de sanciones en casa. Que yo le puedo regalar algo a mi hijo o a mi hija, pero si ese muchacho o esa muchacha desobedece rebeldemente, se lo quito de nuevo. ¿Cuántos han sancionado así? Toma, inclusive de pronto algo que a ellos les agrada o les gusta, y yo, toma, aquí está, te felicito, toma. Pero si en desobediencia aquel muchacho o muchacha hace, mi amado hermano, lo opuesto, sí, en rebeldía a lo que se le dice o a lo que se, en este caso a lo que se le aconseja, de la misma manera yo le digo, sí, es verdad que yo te lo regalé, pero tu forma de ser, tu forma de vivir, sí, deja mucho que desear. Y presta para acá otra vez. ¿Verdad? No he dicho nada. Y no porque seamos malos, sino porque el pecado no se puede premiar. Amén. Mi amado hermano, David, por el pecado, puede llegar a estimar que en ese momento el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Amén. Mira lo que dice. No me quites, ¿sí? O no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mira las consecuencias. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se va de tu vida? Mira lo que dice el verso siguiente. ¿Qué dice? Vuélveme
¿El gozo de qué? Cuando el Espíritu de Dios ya no está, tú te sientes salvo. Sientes que si te mueres en ese día, ¿a dónde vas a parar? ¿Verdad? A la parte, ¿verdad? Es que cuando uno está mal con Dios, uno sabe y uno dice, si tú vienes ahorita en este momento, si tengo este pecado, yo me quedo. ¿Verdad que así decimos? ¿Ah? Hay quienes se han hecho curtidos. No importa, venga, no venga, igual aquí estoy. Lo que pasa es que no saben y no entienden la gravedad, mi amado hermano, de las consecuencias del pecado. Mi querido hermano, David logró estimar que el pecado era, mi querido hermano, el obstáculo para poder perder la gracia del Espíritu Santo que Dios mismo se le había encargado de depositársela. Cuando vamos, mi santo hermano, al primer libro de Samuel para concluir, el Espíritu de Jehová, dice el verso 14, se apartó de Saúl. ¿Y qué le vino a cambio? ¿Ah? Y le atormentaba un espíritu malo. Y no dice de parte del diablo, ¿eh? ¿De parte de quién? Usted se habrá dado cuenta que cuando uno está bonito en Dios, usted se acuesta, sueña con Moisés, sueña con Elías, sueña que está en el sermón del monte, ¿verdad? Y dice, ¡qué lindo! ¿Cómo la presenta? Hasta en lengua se levanta hablando. Cuando uno está bien con Dios. Cuando uno sabe que está en rebeldía y pecado, ¿verdad? Ay, mujer, tápame, prende la luz. Ay, qué feo que está. Ay, no puedo dormir. Ore por mí, pastor. Un mensaje a las 3 de la mañana. Ore por mí, pastor. Lo que eso tengo, eso me viene, mi amado hermano. ¿Pero por qué? Porque he descuidado mi relación con el Espíritu Santo. Porque cuando mi relación con el Espíritu Santo está enchufada, mi amado hermano, se puede caer el mundo y yo descanso en paz. Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Aleluya! No importa cómo esté, mi amado hermano, porque hay seguridad. ¿Quién me da la seguridad? ¿Mi forma de vivir? No, el Espíritu de Dios que mora en mi vida. Él me redarguye de pecado y Él también aprueba mis pasos delante de Dios. Él me dice, ¿estás bien? O Él me dice, mira, ten cuidado porque si sigues así y mueres, sí, no hay garantía de lo que vaya a pasar con tu vida. Tanto así, mi amado hermano. ¿Y acaso no dicen que la salvación no se pierde? Bueno, mi querido hermano, en la Biblia hay mucha tela que cortar con respecto a eso. Pero si quieres enterarte, te invito el próximo viernes para que lo descubras por medio del estudio de la palabra del Señor. Pero si el Señor te ha hablado el día de hoy, alábale y glorifica su nombre con una fuerte ofrenda de amor.